Bueno, entonces sabemos que para calcular la primera parte que hace mención a puntos máximos y mínimos, ya sea que sean locales o absolutos, lo que debemos de hacer es la primera derivada. Recuerden que la derivada, las fórmulas son las mismas y lo único que debe de estar cambiando es tener en cuenta cuál es la variable independiente. Entonces, la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la misma variable independiente, fíjense cómo yo nunca digo x, yo siempre digo de la variable independiente, porque la variable independiente puede cambiar, no siempre es x. Aquí estoy agarrando ejercicios de la academia y los ejercicios manejan mucho la x, pero eso es una panacea, la variable puede ser cualquiera, por eso no se la aprendan como derivada con respecto a x, es derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende también de la misma variable independiente. ¿Alguien me puede decir cuál es la derivada? Sabemos que la derivada de una potencia, por ser la derivada de una potencia, es el exponente por la base elevado al exponente menos 1. Si es 3 le resto 1 y tengo el 2. Y luego por ser la derivada de una resta, pues otra vez es la resta. Y aquí tenemos otra vez una potencia. Por lo tanto, la derivada de una potencia sabemos que es el exponente multiplicado por la base elevado al exponente que teníamos menos 1. Por eso es 1 y no lo escribimos, ¿no? Eso ya lo podemos hacer de forma más rápida. Antes les explicaba todas las formulitas, pero era para que fueran agarrando velocidad y en algún momento ir creciendo, ¿no? Al principio sí les enseñaba todas las fórmulas, ahorita ya se las saben, ya nada más es cosa de aplicarlas. Y es el nivel que deben de tener, ¿no? Hay que ir avanzando todos los días. Después de ahí sabemos que para poder calcular eso, lo que debo de hacer es igualar a 0. Y cuando igualo a 0, ¿qué es lo que estoy calculando? El hecho de igualar a 0 es porque estoy mencionando... Profe, Dime. Ah, sí, no he compartido, espérame, ahí voy. El igualar a 0 es porque estoy diciendo que esta derivada es una pendiente, es una fórmula para calcular pendientes. Y cuando yo igualo a 0, lo que estoy diciendo, a mí me interesan las pendientes que sean 0. Y por lo tanto, si la pendiente es 0, lo que yo voy a calcular van a ser las abscisas de la función en donde la pendiente es 0. No se calcula la coordenada, se calcula la abscisa. Y ya sabemos que la abscisa está en la horizontal. Por eso no menciono X y no menciono Y, ¿no? O sea, estoy mencionando lo que se debe de calcular, más no la letra, porque mencionar la letra ahí voy a estar entrando en algunas peculiaridades bastante débiles, ¿no? Entonces resulta que cuando hago esto, entonces yo ya tengo el cálculo de la abscisa cuando la pendiente es 0. Y la pendiente es 0 precisamente donde la tangente es horizontal. Y por lo tanto, si la tangente es un punto donde está tocando a la curva, pues entonces está indicando que puede ser un punto máximo, como el caso de arriba, o un punto mínimo. Por eso es que se iguala a 0, esa es la razón. Una vez que ya tengo eso, pues sabemos que lo siguiente que debo de hacer es factorizar. ¿Y el método de factorizar cuál es? 26. El método de factorización es factorizar por máximo común divisor, donde sabemos que el máximo común divisor es encontrar el número mayor que divide a todos o el factor común con el exponente menor. Tiene dos posibilidades o dos situaciones. Entonces, si yo busco el número mayor que divide a todos, pues resulta que no hay ningún número que divida a todos más que el 1. Y eso quiere decir que el máximo común divisor tendría un número 1. Pero el 1 sabemos que no lo escribimos, entonces ese no cuenta. Y entonces me voy por la base común que tiene el exponente menor. Y si observo que hay una base que es x, aquí hay otra base que es x, por lo tanto esa base es la común y el exponente menor pues sabemos que es 1, aunque sabemos que no se escribe. Por lo tanto factorizamos, porque sabemos que factorizar quiere decir, como vamos a expresar en factores, pues ya sabemos que el método es una división donde voy a estar dividiendo este término entre el máximo común divisor. Sabemos que el máximo común divisor, vuelvo a repetir, se obtiene el número mayor que divide a todos o la base común con el exponente menor, y eso lo utilizamos mucho en derivadas para dar el resultado. Por lo tanto, si hago la división de entre este, hay que hacerlo elemento entre elemento, más entre más me da más, el 3 entre el 1 que está aquí me da 3 y el x cuadrado entre la x me da la x. Por lo tanto, aquí tengo un 3x y luego hago lo mismo con el siguiente término. Divido todo el término entre el máximo común divisor y dividiendo elemento entre elemento, sabemos que signo entre signo me da menos, 2 entre 1, número entre número me da 2
y x entre x me da 1, que al ser un 1 el número y al multiplicarse por el 2, pues sigue siendo 2. Y ya quedó la factorización. ¿Y luego qué concepto aplico? El concepto que debo de aplicar es satisfacer la ecuación. Acuérdense que satisfacer la ecuación es calcular cuál es el valor de la incógnita de tal manera que se cumpla la ecuación. Eso es satisfacer la ecuación. Por lo tanto, la abscisa del primer punto, acuérdense que hay que escribir letras mayúsculas porque son puntos. Si estuviéramos en aritmética, perdón, en álgebra sería x1, pero no estoy en aritmética ni en álgebra, estoy en cálculo diferencial y estoy calculando la abscisa de un punto. Por eso hay que escribir con letras mayúsculas. Entonces, la abscisa es, ¿qué número sustituyo aquí para que se cumpla la igualdad? Pues me doy cuenta que el único número que se puede sustituir aquí es el 0. Y si aquí sustituyo el 0, o sea, lo reemplazo, va a ocurrir que este 0 por todo lo demás, no importa que sea, se va a cumplir la igualdad, o sea, va a ser igual a 0. Así hago el satisfacer la ecuación. Y para la abscisa del punto B, porque es otro punto diferente, hago lo mismo, con la única diferencia que ahora voy a considerar la operación inversa. Si ustedes se dan cuenta que hay una resta, eso quiere decir que la operación inversa es una suma. Escribo la suma solamente para que vean de dónde sale. Y de aquí hay una multiplicación, por lo tanto la operación inversa es una división. De donde entonces me doy cuenta que la abscisa del punto B es 2/3. Pero todo proviene por los conceptos que ya me sé. Entonces ya conozco la abscisa. Y como ya conozco la abscisa, acuérdense que no estoy diciendo letra X, estoy diciendo la abscisa. Acuérdense que estoy diciendo la abscisa, nunca estoy diciendo X. No se vayan con la finta, porque pudiera ser otra letra. Es la abscisa, ya, es una abscisa. Y por lo tanto, lo que me hace falta es calcular la ordenada. ¿Cómo calculo la ordenada? 28, dime. Para calcular la ordenada voy a sustituir en la función primitiva. Acuérdense que se tienen que aprender los nombres, no es una exageración. O sea, en todos lados se aprenden los nombres. ¿Qué es un matraz? ¿Qué es un banco? ¿Qué es una mesa? ¿Qué es la silla? No sé, todo es normal, pues. Por lo tanto, si sustituyo, fíjense cómo se lee, el cálculo de la ordenada cuando la abscisa es 0, o sea, nunca estoy diciendo FD, es el cálculo de la ordenada, porque si se lo deben de aprender, pues. El cálculo de la ordenada cuando la abscisa es 0 se calcula como un 0 elevado al cubo, debido a que eso es lo que dice la función primitiva, menos un 0 elevado al cuadrado, lo cual pues no hay tanto problema y yo ya sé que el punto A entonces tiene coordenada 0,0. Ya ni la hago, o sea, se ve luego cuál es el resultado, ¿no? Luego, para hacer el cálculo de la ordenada cuando la abscisa es 2/3, ahí sí voy a tener que hacer algo de trabajo. Voy a escribir el 2/3 que va a estar elevado al cubo menos el 2/3 que está elevado al cuadrado. Y entonces de ahí sabemos que los conceptos que debo de utilizar es primeramente jerarquía de operaciones para decidir cuál es la operación que hago primero. Luego me doy cuenta que necesito aplicar definición de potencia y de esa definición de potencia obviamente me va a llevar a la ley de los signos. Pero vamos a aprovechar de una vez y voy a utilizar el concepto de fracción común. Y ese de fracción común es precisamente para que desde el principio, desde ahorita que me estoy dando cuenta de las operaciones que voy a hacer, vaya preparando el siguiente paso. Y entonces, la ordenada cuando la abscisa es 2/3 es 2 al cubo, sabemos que es 8 porque se multiplica 3 veces por sí mismo, aquí es 27. Y luego me va a dar aquí un 4 y me va a dar aquí un 9. Pero no van a tener denominador 27. Entonces, lo de fracción común es que voy a multiplicar al numerador y al denominador por el mismo número para que de una vez me dé 27. Entonces, si ya sé que aquí me va a dar un 9, pues ese 9 lo voy a multiplicar por 3 para que ya sea el 27. Y este 2 al cuadrado sé que es 4, pero lo multiplico por 3 para de una vez ya tener la fracción. Perdón, no es fracción común, es la fracción equivalente. Disculpen. Fracción equivalente. Y la fracción equivalente se obtiene de una manera similar a cuando estamos simplificando la fracción. Acuérdense que simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Aquí no, aquí se multiplica con la finalidad de tener una fracción equivalente y que tenga el mismo denominador
que la anterior para que la operación sea más rápida. Entonces aquí tengo un 27, aquí habíamos dicho que tengo un 12 y pues ya ahí simplemente por ley de la resta ya sé cuál es el resultado, aunque lo voy a escribir aquí arriba. El otro punto, que es el punto B, ya sé que tiene una abscisa que es 2/3, una abscisa que es 2/3 y va a tener una ordenada que en este caso es un menos 4/27. Ya, listo. Entonces ahora sí, con todo eso, con eso yo ya puedo hacer la gráfica. Por lo tanto, por aquí trazo el eje de las ordenadas, por aquí trazo el eje de las abscisas. Sabemos que ahorita me están diciendo que la abscisa es X, aunque pudiera ser Y, J, K, W, etc. Y aquí la función que me está representando las ordenadas. El primer punto es 0,0, el cual no es complicado de ubicarlo. Y el otro punto es 2/3, menos 4/27. No sé si se dan cuenta que es un número muy pequeño. Entonces vamos a hacer aquí como que una diferencia de escalas. Aquí voy a marcar el 1 y por aquí abajo voy a marcar el 1. Dime. De ajuste con las escalas. Y entonces vamos a decir que aquí está el 1. Lo voy a escribir para que lo vean. Y aquí está el menos 1. Fíjense cómo hay una gran diferencia de escalas, pero eso se debe a los resultados que nos están dando. Como me están dando un 2/3 menos 4/27, pues menos, es 2/3, perdón. Entonces sabemos que por aquí a la tercera parte es 1/3, a la otra tercera parte son 2/3. Y aquí tendría que dividir en 27 pedacitos, lo cual es mucho, no la voy a marcar. Recuerden que es bosquejar, no propiamente estoy graficando, sino estoy bosquejando. Y lo importante es que se vea la parte importante de la gráfica, ¿no? Por lo tanto, el 2/3 menos 4/27 pudiéramos decir que está por aquí, tal vez. Es un bosquejo, acuérdense. Y entonces, nada más de verse, pensando en que estoy yendo de izquierda a derecha, entonces forzosamente esta niña lo que va a hacer es que va primero para arriba, llega a ese punto que se ve que está más alto, luego se regresa, va al otro punto que se ve que está más abajo y luego se regresa. Eso nada más es por deducción, no hay nada que me lo indique. Solamente recuerden que la gráfica debe ser de izquierda a derecha. Pero eso que estoy dibujando es una suposición, todavía no está asegurado. Sin embargo, con eso ya me basta para decir que el punto máximo, dejen aquí, ya lo empezamos a ubicar. Ya podemos decir entonces que el punto máximo está en la coordenada 0,0 y también puedo decir que el punto mínimo está en la coordenada 2/3, menos 4/27. Y en este caso los dos va a ser un máximo local y también va a ser un mínimo local. ¿Por qué? Pues porque ya sé que este punto, si bien es cierto, está arriba, pero todos estos puntos están más arriba, considerando que en el eje de las ordenadas es abajo y es arriba. Y con respecto a ese punto, sabemos que está abajo, pero hay puntos que están más abajo. Por eso se llaman locales y no se llaman absolutos. En dado caso que estuviera solito, pues sí sería un absoluto. Bueno, de ahí puedo ver ya el intervalo de crecimiento. Sin embargo, para asegurar, voy a sugerir una abscisa. Y la abscisa que voy a sugerir debe de estar a la izquierda para contemplar toda esta zona. Y entonces a la izquierda yo me daría cuenta que la abscisa es menos 1. Y esa abscisa la voy a utilizar para determinar cuál es la inclinación. Por lo tanto, ¿qué hago con esa abscisa? Precisamente el sugerir la abscisa es porque yo quiero ver la inclinación. Y si yo quiero ver la inclinación, la voy a sustituir en la que me dice las pendientes. Y la que me dice las pendientes es la primera derivada. Entonces, esa abscisa que yo voy a estar sugiriendo, la voy a sustituir por acá. Acá voy a escribir, voy a sustituir en la derivada. Y si voy a sustituir en la derivada, vuelvo a repetir, es para conocer la inclinación. Por lo tanto, la pendiente, cuando la abscisa es menos 1, sustituida en la derivada, es un 3 que multiplica al menos 1 al cuadrado, menos un 2 que multiplica al menos 1.
Obviamente, de ahí hasta lo puedo hacer mentalmente, porque si se dan cuenta, esto me da 3 y esto me da 2. Y por lo tanto, como me da un valor positivo, aquí lo importante es que este valor es positivo. Dime 6. Por jerarquía de operaciones, primero es la potencia que me da positivo. Aquí ya tengo un 3. Aquí por ley de los signos me da positivo. Y lo importante es que esta pendiente es positiva. No me interesa el número, me interesa la pendiente. Y como yo sé que esa pendiente es positiva, quiere decir que de izquierda a derecha va hacia arriba. Y como va hacia arriba, perfecto. Está bien lo que yo supuse. Nada más es para confirmar. Siguiendo con la misma situación, pues yo hago lo mismo, sugerir una abscisa que esté aquí en medio. Y si se acuerdan, habíamos dicho que esta tenía abscisa 2/3. Por lo tanto, la abscisa que puedo sugerir es una X que sea 1/3, solamente para verificar si en verdad va para abajo. Y entonces sustituyen la derivada, por lo tanto la pendiente, cuando la abscisa es 1/3, sustituyen en la derivada, es un 3 que multiplica a 1/3 al cuadrado menos 2 veces 1/3. Y entonces, sin necesidad de hacer la operación, dense cuenta como aquí me da 1/9. Y si lo multiplico por un 3, me van a quedar 3/9. Pero esos 3/9 sabemos que es 1/3. Y si al 1/3 tú le restas 2/3, porque voy a multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador, me voy a dar cuenta entonces que el resultado va a ser negativo. Eso con que lo haga mentalmente, no es necesario que expliquen ahí todos los conceptos, ¿no? Entonces, aquí toda esta es negativa. Y como es negativa, quiere decir que de izquierda a derecha las pendientes van hacia abajo. Por lo tanto, la apreciación que yo hice al principio es correcta porque va hacia abajo. Vuelvo a repetir, esto lo estoy haciendo para que quede claro, porque no siempre se va a ver a la primera. Hay veces que hay que verificar cuál es el comportamiento. Y por último, de una manera similar, si yo quiero ver qué ocurre a la derecha de este punto, pues ya sé que el punto que está a la derecha es el 1, y esa como que es más rápida, por lo cual la pendiente en la abscisa 1 es un 3 que multiplica a la abscisa 1 al cuadrado menos un 2 por la abscisa. Y al hacer las operaciones de manera mental, este me da un 3, esta me da un 2, 3 menos 2 me da 1. Y lo importante de ese resultado, no me interesa el resultado, entiendan que a veces no me interesa el resultado, sino me interesa saber qué es lo que está pasando. Y entonces aquí me da positivo. Y al ser positivo, sabemos que de izquierda a derecha la gráfica va hacia arriba, que es lo que yo presumí al principio. Solamente por ver los puntos, deducí que era eso. Y ya con eso es más que suficiente para ahora sí decir que el intervalo de crecimiento pues van a ser 2. El primero va a comenzar en menos infinito y va a terminar en 0, porque ahí están las abscisas. Unido con el siguiente, que es a partir de 2/3, donde está esta abscisa, y del 2/3 hacia el más infinito, hacia el más infinito, tengo lo demás. Y si preguntamos en el intervalo de crecimiento, pues resulta que es esa parte intermedia, y esa parte intermedia es desde 0 hasta 2/3. Y ya, listo. Ya tengo los dos intervalos. Me falta el punto de inflexión. Sabemos que el punto de inflexión, para calcular el punto de inflexión, necesito derivar nuevamente. Y por lo tanto, va a ser una segunda derivada. Acuérdense que ese superíndice quiere decir segunda derivada con respecto a nuevamente la variable independiente. Acuérdense que este 2 quiere decir nuevamente la variable independiente, que es x. En alguna ocasión van a hacer la segunda derivada, pero ya no va a ser con respecto a x, sino va a ser con respecto a y o con respecto a z. Por eso hay que especificar lo que está ocurriendo abajo. El exponente quiere decir eso. Recuerden que las matemáticas son muy conceptuales y lo importante es que vayas entendiendo los conceptos de cada símbolo. Lo mismo en otras áreas del conocimiento, ¿no? En química ustedes saben que el superíndice quiere decir algo, que el superíndice del lado izquierdo quiere decir otra cosa, no lo sé, ¿no? Cada materia tiene sus situaciones. Entonces van a ser la segunda derivada de la función. ¿Y la segunda derivada de la función cuál es? Para hacer la segunda derivada tomamos de referencia la primera derivada
Y entonces me doy cuenta que aquí hay una constante por una potencia, por lo tanto la derivada de la constante por la potencia es la constante por el exponente por la base elevado al exponente menos 1, que es 1. De ahí me da el susodicho 6x que me había mencionado su compañero. Y luego la siguiente parte de la derivada es una resta, por eso aquí también aparece la resta. Y luego, por ser una constante por una variable, es la constante por la derivada de la variable con respecto a la variable independiente. Sabemos que esto es 1, 1 por 2 es 2, y por eso lo que mencionó su compañero, que la derivada de la primera derivada es 6x menos 2. De ahí sabemos que lo que sigue es igualar con 0, y si voy a igualar a 0, ¿qué estoy haciendo? Entonces cuando igualo a 0, lo que estoy haciendo es otra vez el cálculo de la abscisa. Por eso aquí tengo un 6x menos 2 igual con 0. Ahora tienen que entender bien esto, ¿eh? La forma más fácil de entender la derivada es lo que vemos en física. Si nosotros tenemos una función que se llama distancia, la primera derivada es distancia entre tiempo. Esa es la primera derivada. Pero cuando ustedes hacen la segunda derivada, es la velocidad con respecto al tiempo. Y eso se convierte en una distancia entre tiempo al cuadrado. Por eso, en física, las unidades son metros sobre segundo cada segundo. Nunca se dice segundo al cuadrado. Es metros sobre segundo cada segundo, debido a que ustedes están calculando la segunda derivada. La primera derivada se llama velocidad y la segunda derivada se llama aceleración. Eso lo van a ver ustedes, lo vamos a ver en las clases siguientes. Y entonces cuando lleguen a la superior van a volver a ver física 1, física 2 y física 3. Pero ahora resulta que todas las físicas son con cálculo diferencial y cálculo integral, porque se debe a derivadas e integrales, que nada más va a ser la conexión, ¿no? La herramienta ya la aprendieron aquí en la vocacional, nada más es continuar con lo que sigue en su crecimiento normal, ¿no? Bueno, de ahí resulta que lo primero que debo de hacer es... Entonces lo que debo de hacer es simplificar la ecuación. Y simplificar la ecuación ya saben que es dividir miembro izquierdo y miembro derecho entre el mismo número. En este caso es el número 2. De ahí obtengo entonces que aquí tengo un 3x menos 1 igual 0. Y de ahí pues ya sabemos que luego vemos que el concepto que debo de aplicar es la operación inversa. Lo hago por acá. Aplicamos la operación inversa y entonces en la operación inversa voy a tener que la abscisa que estoy calculando es 1 sobre 3. Y de ahí el 1 sobre 3 sabemos que necesitamos calcular la ordenada, y para calcular la ordenada necesito sustituir en la primitiva. Ok. Y aquí la imprecisión que estoy cometiendo es que la abscisa siempre debe de ser de un punto. Entonces tengo que especificar que es un nuevo punto, que es el punto C. Acuérdense que comencé diciendo que uno era el punto A, el otro punto B, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces no puedo dejar nada más la X, porque estaría diciendo que es una incógnita y no estoy haciendo referencia a que es una abscisa. Como aquí ya estoy obteniendo el valor, por eso ya le asigno que pertenece a un punto que es C. Y entonces, ahora sí, sustituyo en la primitiva, y la ordenada cuando la abscisa es un tercio se calcula sustituyendo en la primitiva, que ya sé que es la abscisa elevado al cubo menos la otra abscisa, al cubo, disculpen, al cubo menos la abscisa elevado al cuadrado. Y entonces sabemos que ahí se va a utilizar la jerarquía de operaciones. De la jerarquía de operaciones necesito ver la definición de potencia, y de la definición de potencia otra vez tengo que ver lo de la fracción equivalente, porque no me van a dar los mismos denominadores. Entonces, para que yo pueda hacer la operación más rápida, pues voy a utilizar el concepto de fracción equivalente. Y entonces la ordenada cuando la abscisa es un tercio, aquí me da un 27avo menos, sabemos que el resultado de este 3 al cuadrado me da 9. Para que no me dé 9 y me quede el mismo denominador, multiplico por 3 y multiplico por 3, y entonces me van a quedar 3 27avos, y de ahí ahora sí, ya puedo con la mano de la cintura decir que el punto C tiene de coordenadas un tercio, menos 2 27avos.
lo cual, pues ese es el punto de inflexión. Lo escribo de una vez aquí, un tercio, coma, menos 2 27avos. Y entonces me hace falta la concavidad y me falta lo convexo. Acuérdense que la concavidad es donde se acumula el agua a partir del punto de inflexión, siempre de izquierda a derecha. Y entonces la concavidad es desde un tercio hasta más infinito. Y el convexo, ya les había dicho que es donde cae el agua y se resbala el agua. Por lo tanto, lo convexo proviene desde menos infinito y llega hasta el punto de inflexión, que es un tercio. Recuerden que siempre lo importante es la abscisa. ¿Por qué la abscisa? Porque es la variable independiente. Y la variable independiente es la cantidad que ocurre primero. Recuerden que una función es una representación de un fenómeno físico, químico, biológico, etcétera, etcétera. Por eso es importante que entiendan que todo depende de la variable independiente. Por eso trabajo con abscisas. Las ordenadas me dan la ubicación, pero es más importante la abscisa. Y ahora bien, lo que me hace falta es, para calcular la intersección con el eje de las abscisas, acuérdense que en el eje de las abscisas ocurre un comportamiento. Y el comportamiento que ocurre en el eje de las abscisas es que todos estos puntos tienen algo que se parece. Voy a poner un ejemplo. Este a lo mejor es un menos 3,0. Este punto que está aquí posiblemente sea un menos 2,0. Este punto que sigue a lo mejor es un menos 1,0. Y si ustedes se dan cuenta, ya están viendo el comportamiento. Eso se llama lugar geométrico. Y el comportamiento es que el 0 se repite. Y como el 0 se repite, entonces la intersección con el eje de las abscisas, debo de ver un comportamiento donde la ordenada siempre es 0. Ese es el comportamiento del eje de las abscisas, lo cual está medio curioso porque dice abscisa y resulta que la ordenada es la que vale 0, pero así se ve el comportamiento. Entonces lo que hago es sustituir el comportamiento. Y lo mismo en el eje de las ordenadas. En el eje de las ordenadas, estos puntos también tienen un comportamiento. Por ejemplo, este es 0,9, este de aquí es 0,8, este de aquí es 0,7, este de aquí es 0,6. ¿Cuál es el comportamiento? Entonces aquí lo que tengo que hacer es sustituir, lo que debo de hacer es sustituir la abscisa, que es 0. Y como dijo su compañero, todo se sustituye en la primitiva. Por lo tanto, si la ordenada es 0, quiere decir que la ordenada es 0. Y si la ordenada es 0, eso implica que debo de escribir que x cúbica menos x cuadrada es 0, porque la ordenada es 0. Pero si sustituyo la abscisa es 0, entonces voy a tener que la ordenada, cuando la abscisa es 0, se calcula como un 0 al cubo menos un 0 al cuadrado. Simplemente estoy reemplazando, obviamente reemplazo el concepto, ¿no? Y de ahí, aquí, sabemos que el concepto que sigue es, lo que hago es factorizar utilizando el método de máximo común divisor, que eso ya lo habíamos hecho hace rato. Sabemos que aquí la base común es x. No es cierto, la base común es x cuadrada, disculpen, porque acuérdense que hay que ver la base común y el exponente más pequeño. El exponente más pequeño de aquí es el 2, por lo tanto es un x cuadrada que multiplica a una x menos 1. Saben que el procedimiento es dividir, y aquí pues no hay tanto pleito, porque de ahí me doy cuenta luego que ahí es 0. Por lo tanto, el punto es 0,0. ¿Por qué? Porque la abscisa es 0 y el resultado de la ordenada también es 0. O sea, el punto donde intersecta el eje de las ordenadas únicamente es un punto que es 0,0. Vamos a escribirlo aquí ya de una vez en la tablita, que ustedes también van a tener que reportar el día que hagan la evaluación. Y la intersección con el eje de las abscisas, 40, ¿y qué me dijiste? Dime 42. Agregar lo que me dijo su compañera. Vamos a decir que este es un punto D, porque obviamente ya estoy poniendo la coordenada, entonces hay que especificar que pertenece a un punto diferente a los demás, aunque si se dan cuenta ya coincide con el punto A, ¿no? Entonces le ponemos punto D porque estamos hablando de un punto donde está la intersección, y está bien, ¿no? Y entonces aquí sabemos lo que hay que hacer es satisfacer la ecuación. Y fíjense aquí en una situación que ocurre.
aquí hay dos valores de la x. Eso quiere decir que va a haber una x, siguiendo con las letras, va a haber una xc y va a haber una abscisa de la f, porque son dos puntos diferentes. Eso quiere decir que el único valor que pueden sustituir ahí va a ser 0, porque 0 por lo demás me da 0, y el otro también es 0, o sea, son dos puntos que tienen la misma abscisa. Pero si se dan cuenta ya conocen la ordenada. Entonces, ¿dónde está intersectando al eje de las abscisas? Pues resulta que lo intersecta en un punto que es 0,0 y en otro punto que también es 0,0. Oiga, maestro, pero es el mismo. Sí, pero hay que especificar que hay dos puntos. ¿Por qué hay que especificarlo? Porque cuando llegamos a ciencia y tecnología, esos puntos implican dos cosas diferentes, aunque sean idénticos, pero son dos cosas diferentes. Es como para llegar a la vocacional, ¿no? Pueden venirse en taxi o pueden venirse en camión. Son dos cosas diferentes, pero llegan al mismo punto. Por eso es necesario indicar que hay dos opciones. Ya posteriormente el tecnólogo, el biotecnólogo, el lo que sea, va a poder interpretar esos resultados, ¿no? Y me doy cuenta que por operación inversa, aquí hay un tercer valor, que sería la abscisa de la G, y estaríamos diciendo que es el punto 1, pero el punto 1 ya también conocemos la coordenada por acá. No la conocemos. Entonces, como no la conocemos, lo que debemos de hacer es sustituir en la primitiva para entonces la ordenada, cuando la abscisa es 1, es 1 al cubo menos 1 al cuadrado, y me doy cuenta que es 0, por lo tanto el último punto pues simplemente lo escribo aquí y es 1,0. Acuérdense que entre los puntos hay que ponerle un punto y coma para hacer la separación entre los puntos, ¿no? Y ya con eso estoy completando lo que me están pidiendo. Pero insisto, ¿no? Mucho de lo que es cálculo diferencial es interpretar qué me dice cada una de las cosas. Es unido con geometría analítica, que viene en funciones, y de ahí tengo el cómputo. ¿Sale bien?